estos 2 años de pandemia? ¿Dónde piensan que se encuentra? ¿Cuál será su función? Pues yo sé que el ADN pues contiene toda la información genética que pues se encarga de decir, no sé, pues básicamente todo, ¿no? Porque se encuentra en las células, se encuentra en el núcleo y es la que le da pues toda la caracterización a, pues al sujeto al que está envuelto, por así decirlo. Bueno, el organismo, vamos a dejarlo de manera general, muy bien. ¿Para qué será útil el ADN además? Hay pregunta antes, a ver quién me dice. ¿Se encontrará únicamente? Es para almacenar. ¿A quién habló, perdón? Creo que Beatriz Guerra. Yo, Beatriz. Ah. Serviría para almacenar información genética necesaria para explicar la estructura de las, bueno, sí, la estructura y bueno, de todas las proteínas en cada una de las clases de R. Exactamente, bueno, una de las funciones exactamente son los genes, ¿sale? Bueno, se están formando genes y estos genes pues van a dictar, ¿sale? Obviamente un RNA y luego de este RNA se formará una proteína, ¿no? Si es el caso. ¿Se encontrará en todos los organismos o será una biomolécula, ¿sale? Que es únicamente específica, ¿no? O sea, de humanos, o de animales o de bacterias. ¿Qué piensan ustedes? En todos. No te escuché, Isa. Que se encuentra en todos. Se encuentra en todos los organismos, exactamente. Todos los organismos tienen ADN. Los virus no son organismos para empezar, ¿sale? Son partículas bioquímicas. Y los virus, podemos tener virus de DNA o virus de RNA. Ese es un caso, punto y aparte, ¿sale? Por ejemplo, el virus el COVID, el coronavirus, es un virus de RNA. Nada más que por técnicas de biología molecular, nosotros podemos pasar ese RNA a DNA, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces el DNA es universal, por así decirlo, obviamente entre pues, los organismos que lo contengan, todos los organismos humanos, animales, plantas, que es la práctica del día de hoy, van a contener DNA. ¿Dónde se encuentra el DNA? Pues ahí sí va a depender del organismo del que estemos hablando. Recuerden que tenemos células eucariotes y células procariotes. ¿Cuál es la diferencia entre una célula eucariote y una célula procariote? Que una la poseen los animales y otra como las plantas, bueno, las bacterias, perdón. Y la procarionte se divide en celular y animal y la procarionte no, solo hay una clasificación. Regreses a biología básica. A ver, ¿cuáles son? A ver, ¿quién me dice otra opinión? ¿Cuál es la célula eucariote procariote? Que la eucariota sí tiene núcleo y la otra no. Contiene organelos, ¿no? Tiene estructuras que forman compartimentos llamados organelos, bien definidos y delimitados por una membrana. Eso significa eucarionte. Verdadero, carión, núcleo. Es un núcleo verdadero o general tiene estructuras formadas o delimitadas por una membrana. Dentro de estos organelos encontramos al núcleo, ¿sale? Mientras que las células procariontes no contienen estas estructuras o compartimentos formados o delimitados por una membrana en el citoplasma. Únicamente tenemos a la membrana, al citosol y todas las moléculas ahí dentro de ese citosol. Entonces, ¿a qué voy con esto? Porque las células eucariotes, al tener el núcleo, entonces va a contener la información, o va a tener al DNA genómico, perdón. El núcleo almacena el DNA genómico. Vamos a tener DNA que va a estar fuera del núcleo y en el caso de las células animales lo vamos a tener dentro de la mitocondria, ¿sale? Y en el caso de las células vegetales, pues tenemos en las mitocondrias, pero vamos a tener DNA en los cloroplastos, pero esa es otra historia. Ahorita, y en las bacterias, obviamente el DNA va a estar nada más y dentro del citoplasma, de manera súper enrollada, ya lo verán con el profesor Weman, que también tenemos otro tipo de DNA ahí en el caso de las bacterias. Y otro tipo me refiero a que simplemente es otro tipo de estructura, no es que sea una formación o una química diferente al que tenemos, solamente es una diferencia estructural y en tamaño. Entonces,
Fíjense, ahorita vamos a extraer DNA de plantas, vamos a extraer DNA genómico. ¿Sale? O sea, ahorita sí que tenemos que romper todas las estructuras que estén por afuera en la parte exterior y aparte romper o liberar, romper al núcleo para que todo ese DNA genómico pueda salir. Entonces, primero tenemos que saber pues, que vamos a trabajar con células eucariotas del reino Plantae, que como son del reino Plantae, pues van a ser diferentes a una célula animal. ¿Qué creen que tengan estas células? Sale con diferencia a células animales. Son células vegetales. A ver, los que están ahí afuera en la escuela, vean alrededor. ¿Cómo es ese árbol que está ahí? Está todo así, nada más bailando, es rígido. ¿Qué es? ¿Cómo es? Las células son firmes, consistentes o parecen que se están cayendo, así como si fuera una casca. Son firmes y no se están moviendo. Exacto, se mueven por el aire, pero no andan ahí dándonos un ramazo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿A qué se deberá eso? ¿Qué tendrán esas células? Que son células vegetales. Ya sabemos que una planta es eucariota, acabamos de decir, ya sabemos que vamos a extraer su núcleo su DNA desde el núcleo, pero ¿qué tendrán también esas células? Ya lo vieron, bueno, igual no lo vimos en práctica, pero hay un tipo de polisacárido, ¿sale? Es el polisacárido más abundante, la biomolécula más abundante en el planeta, que hace que las plantas pues sean rígidas, que sean sésiles, es decir, que no se muevan. ¿La celulosa? La celulosa, exactamente, que es la biomolécula que está formando la pared celular de las. Entonces, fíjense, cuando uno quiere extraer cualquier biomolécula, ¿sale? Cualquier biomolécula de un organismo, tenemos que conocer cómo es la composición, ¿sale? Y la morfología del tejido en el que nosotros queremos extraer, ¿sale? Esa biomolécula. Entonces, primero tenemos que ver que que la planta es un organismo eucarionte, ¿sale? Y que además pues está formada, tiene una pared celular. Y eso pues nos va a modificar un poquito ciertos protocolos, sobre todo en la extracción de DNA. No es lo mismo extraer DNA de un tejido animal que de una planta. ¿Por qué? Porque de una planta tenemos que enfrentarnos a quitar una pared muy rígida, ¿sale? Y no se diga de los hongos, que todavía es otra historia. Muy bien, pues vamos a comenzar. ¿Qué es el DNA? El DNA, pues por sus siglas, o ADN, sería en español, sería lo correcto que habláramos en español, es el ácido, bueno, en castellano, el ácido desoxirribonucleico. ¿Por qué se llama desoxirribonucleico? Bueno, porque primero, la unidad monomérica del ADN es un nucleótido, ¿sale? Y se encuentra formado precisamente, pues, por una desoxirribosa y una base nitrogenada y un residuo de ácido fosfórico. Por eso es que se llama como tal ácido desoxirribonucleico. El RNA será, en lugar de desoxirribosa, pues tendremos ribosa y por eso se llama ácido ribonucleico o ARN. Entonces, ya les comenté, la unidad monomérica de esta biomolécula son los nucleótidos. Y al igual que en todas las otras biomoléculas o biopolímeros que hemos estado viendo, los nucleótidos pues, son muy heterogéneos, ¿sale? Aquí tenemos, ¿cómo se llama esto? Vamos a tener la característica que las bases nitrogenadas que están formando estos nucleótidos pues van a ser, para el caso del DNA, 4. Adenina, guanina, timina y citosina. En el caso del RNA vamos a contener uracilo en lugar de timina. Entonces vamos paso por paso. Aquí tenemos la estructura, sale de un nucleótido. Aquí podemos ver, bueno, nada más se le representa, déjenme poner aquí. ¿Sale? Este es el nucleótido. Y aquí en el nucleótido se le representa como el carbohidrato, la base nitrogenada y los residuos de ácido fosfórico, ¿no? Que en este caso estarían formando como tal al grupo fosfato. Fíjense, la base nitrogenada se va a unir en el carbono 1 del carbohidrato, que puede ser, en el caso de DNA, desoxirribosa.
En el caso de DNA, RNA, ribosa. Entonces, la base nitrogenada se une al carbono 1, al carbono 5 se le une el o los fosfatos, ¿sale? Entonces, ¿cómo va a ser ese carbohidrato? Ese carbohidrato tenemos a las ribosas y tenemos a la desoxirribosa. ¿Cuál es la diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa? Que la ribosa tiene un grupo hidroxilo en el carbono 2, mientras que la ribosa no tiene ese grupo hidroxilo. Entonces es algo bien importante que ustedes tienen que saber para que sepan reconocerlos. ¿Cuáles van a ser esas bases nitrogenadas? Las bases nitrogenadas van a ser, ya les dije, pueden ser 2 purinas, y estas van a estar presentes tanto en DNA como en RNA, la adenina y la guanina. Las purinas son las moléculas más grandes comparadas con las pirimidinas, ¿sale? Y esto pues se deriva también del análogo al que pertenece la estructura química, es una purina o una pirimidina. Las pirimidinas que estarán presentes en el DNA será la citosina, ¿sale? Aquí está la citosina y la timina, que las vamos a estar viendo, ¿sale? Vamos a estar abreviando siempre como AGCT, ¿de acuerdo? Y en el caso de uracilo, pues será U. Pero uracilo, les digo, eso pertenece al RNA, y pues ya en teoría lo verán un poquito más, ¿vale? Entonces, fíjense, la base se une al carbono 1 por un enlace glicosídico. Aquí podemos, bueno, imagínense lo que estuviera aquí la base. ¿Cómo? Podemos complicar la nomenclatura. Vamos a regresarnos otra vez al nucleótido. La unión únicamente de la base nitrogenada al carbohidrato, ¿sale? Generalmente se conoce como nucleócido, ¿sale? Únicamente la base nitrogenada con el carbohidrato. Cuando ya tenemos unido al fosfato, o sea, 1, 2 o 3, puede ser nucleótido monofosfato, nucleótido difosfato, nucleótido trifosfato. Esto va a depender de cómo estemos suministrando nosotros estas moléculas, ¿sale? Entonces, nucleótido va a recibir el nombre cuando se esté unido ya el fosfato a la desoxirribosa o ribosa y a la base nitrogenada. Y como les dije, puede ser monofosfato, difosfato y trifosfato. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, como tal, el nucleótido es la unidad monomérica del ADN o del ARN. Si tiene desoxirribosa, será para ADN, y si tiene ribosa será para ARN, y también hay que ver que aparte de la ribosa tengamos la presencia de uracilo en lugar de timina. ¿Alguna pregunta? Ok. No. ¿Cómo se van a formar o cómo se van a ir agrupando? Miren, hasta ahorita ya hemos visto, ahora con esto serían 3 tipos de biomacromoléculas. La primera pues eran las proteínas, la segunda eran los polisacáridos o oligosacáridos, y ahorita sería el ADN. En el caso de las proteínas, ¿cómo se llamaba la unión entre 2 aminoácidos? ¿Cómo se llamaba el enlace que hace que se formen 2 aminoácidos? Enlace peptídico. El enlace peptídico, muy bien. ¿Cómo se llama el enlace que se da entre 2 carbohidratos? Entre 2 monosacáridos. Glicosídico. El enlace que se da entre 2 nucleótidos se llama enlace fosfodiéster, ¿sale? Enlace fosfodiéster, y aquí lo podemos observar, ¿sale? ¿Cómo es que se va formando? Aquí donde está, fíjense bien. 1, 2, 3, ¿sale? Con el 5. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá antes de continuar? Disculpe, profesor, ¿cómo dijo que se llamaba el enlace? Fosfodiéster. Gracias, profe. Ok. Ahora, hay una cosa que aquí se vuelve un poquito más complejo, pero bueno, no nada difícil. En el caso de las proteínas, ustedes recordarán que teníamos una situación que era, o sea, teníamos que saber cuál era el sentido, ¿no? De la cadena, que era, por ejemplo, de amino terminal a carboxilo.
y que generalmente el amino terminal, ¿qué número de residuo de aminoácido ocupaba, el 1 o el último? El primero. El primero, exactamente. Pues el DNA también tiene un sentido. Luego a veces sale una broma ñoña que dice, cuando no encuentres sentido a tu vida, recuerda que el sentido de tu vida es de 5' a 3'. ¿A qué se refiere con eso? Que el DNA sale, el orden en el que se agrupan, van del 5' fosfato, como lo pueden ver, sale, al 3' OH. ¿A qué voy con eso? Resulta que cuando siempre nosotros buscamos en la bibliografía o nos muestran el ADN, nos muestran siempre una doble hélice. ¿Sale? Eso yo creo que todo el mundo lo ha visto. ¿Por qué se forma esa doble hélice? Pues se forma por la interacción intermolecular de las bases nitrogenadas. ¿Vale? Cuando el ADN no lo vamos a encontrar, pues a excepciones, ¿vale? Porque sí podemos encontrarlo, lo vamos a encontrar como un DNA, lo vamos a encontrar de forma bicatenaria, es decir, vamos a tener una cadena líder y una cadena complementaria. ¿A qué me refiero con la cadena líder? La cadena líder pues va a ir de 5' a 3', es decir, vamos a tener un 5' fosfato aquí libre, y vamos a irnos hacia abajo, y en el otro extremo tendremos un 3' OH, un hidroxilo en el carbono, 3' libre. Entonces, así es como se va a acomodar. La cadena complementaria, ¿sale? Lo que va a pasar es que va a ir en antisentido, ¿sale? Va a ir en antisentido complementando, ¿sale? Complementando las bases que tiene, por ejemplo, la cadena líder, que sería 5' a 3'. Aquí sí hay algo importante. Nosotros tenemos que saber que hay un fenómeno que se llama apareamiento, que es decir, que es una complementariedad específica entre bases. Por ejemplo, no es que la timina vaya a aparearse, que es así como se llama, aparearse o complementarse con cualquier otra base nitrogenada. La timina, ¿sale? Se aparea con la adenina y la guanina con la citosina. Y fíjense bien, cuando hay una interacción entre la timina y la adenina, se forman únicamente 2 puentes de hidrógeno, mientras que cuando hay una interacción con la guanina y con la citosina, se van a dar 3 puentes de hidrógeno. Esto, jóvenes, es muy importante si nosotros queremos estudiar al ADN, sobre todo ya en reacciones de laboratorio. ¿Por qué? Porque los puentes de hidrógeno nos van a mantener, van a favorecer fuerzas intermoleculares de estas 2 cadenas complementarias. Y si nosotros queremos hacer, por ejemplo, esta famosa técnica de PCR que le escucharon por 2 años de manera continua, nos puede afectar si nosotros no hacemos un buen estudio del contenido de guaninas y citosinas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos abrir esas cadenas, si tenemos un alto contenido de guanina y citosina, nos va a costar, vamos a tener que suministrar mayor energía al sistema. ¿Por qué? Porque los puentes de hidrógeno, aun siendo interacciones débiles, pues van a mantener esa cadena unida, y para que nosotros la separemos vamos a tener que tener suficiente energía, ¿sale? ¿Por qué? ¿Por qué la queremos separar? Bueno, pues por ejemplo, vamos a un ejemplo práctico, esto de la PCR que escucharon para el diagnóstico de COVID, pues yo necesito amplificar esa cadena, y esa cadena, para hacer la amplificación, pues necesito abrirla, ¿vale? Entonces, dependiendo del contenido de guanina, citosina o de adenina y timina, será más fácil o más complejo abrirla, ¿ok? Entonces, recuerden, timina y adenina se aparean con 2 puentes de hidrógeno, y guanina y citosina con 3. Es una complementariedad, y es por eso que se encuentra formando una doble hélice, ¿sale? Estos puentes de hidrógeno, pues obviamente van a alterar la disposición espacial de este grupo fosfato, y eso hará que se comience a torcer y formar esta estructura característica. ¿Alguna pregunta? No, profe. Muy bien. Bueno, ¿cómo es el DNA genómico? El DNA genómico es así súper grande, ¿sale? Es una estructura súper grande. En el caso de los organismos eucariotes, en el caso de las bacterias, es una estructura súper enrollada, muy grandota también.
Van a ver con el profesor Weman otro tipo de estructura del ADN. Le digo, no es que sea diferente porque tenga diferentes pares de bases, simplemente porque forma otra estructura, pero el DNA genómico es muy, muy grande. Ok, bueno, aquí esa es una estructura, sale tridimensional, no la tengo en movimiento, pero aquí pueden ver ya, o sea, ya no nada más una disposición planar, sino que pueden ver cómo se encuentran dispuestas. Fíjense, las bases nitrogenadas se van a encontrar hacia el interior, sale hacia el interior de los surcos. ¿Por qué? Porque por naturaleza estos son derivados de alcaloides y por naturaleza estas cosas son muy hidrofóbicas, no les gusta andarse disolviendo en agua, entonces por pura físico-química se van a tender a ir hacia el interior. ¿Y qué es lo que va a estar en el borde del surco? En el borde del surco vamos a tener únicamente a los fosfatos. ¿Cómo serán? ¿Cómo serán? Fíjense, los fosfatos obviamente se encuentran ionizados. ¿Cómo será la carga neta del ADN? Un fosfato por Negativa. Negativa, exactamente. Recuerden sus clases de fosfolípidos. Entonces, el ADN es una molécula muy polar, ¿sale? Es negativa. Entonces, fíjense muy bien, hacia adentro, recuerden, los bases nitrogenadas y hacia afuera en los surcos, los fosfatos dándoles la característica de carga negativa a esta biomolécula. Y esto es lo que también mencionaban al inicio una de sus compañeras, el DNA me genera proteínas que van a tener una función, algo así nos comentó. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ahorita voy a explicar este diagrama. No, profe. ¿No? Bueno, entonces fíjense, ¿cuál es la función o la importancia biológica del ADN? Bueno, pues sí, tenemos una importancia general del almacenamiento de información genética. El ADN forma nuestros genes, sale de los genes, pues dependiendo qué tan buenos sean expresándose, vamos a tener genes dominantes, genes recesivos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo hace? Lo hace hace unos años, bueno, nunca me ha gustado la palabra dogma porque es algo así que tiene que cumplirse, pero bueno, y sí se cumple, pero se fue modificando. Al inicio, fíjense, por ahí por los 80s, todavía se decía que el DNA directamente por un proceso llamado transcripción me generaba RNA y el RNA por un proceso llamado transducción me generaba proteínas. Era una cosa lineal, como que decían, pues, eso está bien, porque hasta eso que se conocía hasta ese momento, entonces lo veían como un proceso lineal. Después de los mediados de los 80, con el 88, cuando se descubren los retrovirus, ¿sale? Se hace una modificación a este dogma, entonces este dogma ya no es lineal. Resulta que los retrovirus son virus de RNA, ¿sale? Como el virus del VIH, que contienen RNA en su información genética es en el RNA, y por un proceso llamado transcripción inversa o retrotranscripción, me forman DNA, y luego este DNA ahora sí pasa para una transcripción para formar un RNA funcional que se traduzca a proteínas, ¿sale? También aquí ya se le agrega que la replicación, pues es un proceso de este dogma. ¿Qué es la replicación? Pues es, como su nombre lo dice, es duplicar, ¿sale? Duplicar la información genética del DNA por un proceso que también ya lo verán más a detalle en teoría. Se abre, se forma la cadena complementaria, se abre, se forma la cadena complementaria, se va replicando, ¿sale? Se van haciendo copias idénticas de una cadena madre. Entonces, ese es el dogma central de la biología molecular. Así es como nosotros damos origen a una proteína, les digo, pero hay que ver de qué organismo estamos hablando. En el caso de las eucariotes, pues generalmente es DNA, RNA y proteína. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Muy bien. Ok. Esto se los voy a volver a explicar más adelante, porque vamos a tener otra sesión virtual para entender los espectros y para entender el comportamiento del DNA con algos, etcétera, pero de una vez para que vayamos. Vamos a regresarnos un poquito aquí. Fíjense, ¿cómo puedo caracterizar el DNA, el ADN? Perdón, yo digo siempre DNA, ya es por cuestión coloquial, ya sé que estoy mal porque estoy en México, pero se me sale. ¿Cómo puedo caracterizar o qué cosa químicamente creen que puedo ver de estas biomoléculas? Si yo les pongo un espectrofotómetro y les digo, analicen el DNA sin explicarles nada, nada más les entrego las
esta foto de los nucleótidos, bueno, las bases nitrogenadas. ¿Cómo creen que se comporte el DNA con la luz? ¿Dónde creen que tenga una mayor absorción? ¿Se estará en la longitud visible? ¿Será en la región UV? ¿Qué es lo único que tiene? ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, QFIs, que llevan químicas, a más no poder. A ver, ¿qué es lo que le puede? ¿Dónde creen que tenga una absorción de luz? ¿Creen que puede ser una reacción? O sea, si lo extraemos va a ser verde porque viene de plantas, o va a ser de color rojo porque era de una bacteria que forma colonias rojas, o qué será. Pues yo digo que no tiene color. No tiene color. Para que tenga color necesitamos una superestructura. ¿Se acuerdan cuando vimos, por ejemplo, reacciones de aminoácidos que les explicaba que, no sé, el azul de Riemann, ¿no? Cómo se hacía tanto relajo para que se formara este complejo súper resonante. Y aquí no, sale aquí solamente tenemos son moléculas muy pequeñitas con dobles enlaces, por lo tanto, la interacción con la luz se dará principalmente en la región ultravioleta. Les digo, eso lo volveremos a retomar, pero también para que vayamos sabiendo cómo podamos caracterizar al DNA, ¿sale? ¿Cuál es su comportamiento? Fíjense, el DNA tiene una región de absorción máxima, sale a 260 nanómetros. Y obviamente pues se lo van a dar los dobles enlaces de las bases nitrogenadas. Y esto es bien importante, les digo, ahorita lo vamos a retomar, pero se los menciono. ¿Por qué? Porque cuando se extrae el DNA, siempre hay que hacer una evaluación espectrofotométrica para verificar que no me traje un exceso de contaminantes, y el exceso de contaminantes principalmente son proteínas. 1, si es el caso de células animales. 2, aparte de proteínas, puedo traer muchos compuestos fenólicos si soy muy lento en la extracción, y eso no es insulto ni nada. Sí, no, lo que pasa es que en estas técnicas de extracción hay que ser demasiado rápidos, porque si no, en el caso cuando es plantas, se empiezan a formar muchísimos fenoles relacionados a defensa, y entonces pues me van a contaminar mi muestra. Y esto ahorita cuando explique el protocolo les voy a contar ya con base en la experiencia que tengo con plantas. Entonces, el DNA se comporta con la luz teniendo un máximo de absorción a 260 nanómetros. Las proteínas tienen un pico promedio de absorción a 280 nanómetros. Entonces, si yo tengo una contaminación con proteínas, es muy fácil que yo haga una relación, sale entre los máximos de proteína y DNA, y simplemente, bueno, pues yo puedo calcular la pureza de mi extracción. Y eso pues ya lo retomaremos cuando tengamos datos, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Bueno, esta es la de hidrólisis, eso también se va para la siguiente. Y bueno, vamos a hablar un poquito de las plantas, porque la práctica se trata de extraer DNA a partir de células vegetales. Y como les decía al inicio, cuando nosotros queremos hacer la extracción de una biomolécula, nosotros tenemos que tener en cuenta demasiado cómo es la naturaleza de mi muestra. ¿Sale? Yo no voy a aplicar el mismo protocolo para una bacteria, gram positiva, gram negativa, ni para un hongo, ni para una planta, ni para una célula de tejido animal. Y dentro de estas, la más fácil de extraer DNA son las células de tejido animal. ¿Por qué? Que prácticamente pues, no tienen más que la membrana celular. Muy bien. Entonces, las plantas, como les comentaba, van a tener la característica de que sus células son células rígidas, tienen una pared celular compuesta por celulosa. Obviamente van a tener una membrana por debajo de esta pared, que es una membrana característica formada por una bicapa de fosfolípidos. Ahora ya saben a qué nos referimos con una bicapa de fosfolípidos, ya saben que es un fosfolípido, entonces ya no tenemos que explicar nada de eso. Y pues van a tener organelos, ¿sale? Organelos que van a estar formando compartimentos, ¿sale? Bueno, compartimentos rodeados por una membrana llamados organelos que tienen diferente función. Nosotros vamos a tener ahorita mayor interés en el organelo llamado núcleo. ¿Por qué? Porque en el núcleo es donde vamos a encontrar el DNA genómico, que es el DNA que nos interesa, ¿de acuerdo?
¿Les queda alguna duda de cómo es la célula de las plantas? ¿No? Porque están llevando botánica, entonces supongo que también ya se los mencionaron, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos extraer el DNA? El DNA lo podemos extraer de manera general, se hace utilizando detergentes. Es la manera más rápida. Ya por ahí hay protocolos en los que, y pues se usan también en los que con ultrasonido, etcétera, pero siempre nos va a dar una ventajota el a usar detergentes. Hay dos métodos principales para extraer DNA, usando detergentes. El común, que es el que van a usar ustedes, que es el que van a usar ustedes aquí en la práctica, que viene en el manual, es el método utilizando SDS, sale conocido como el método de Edwards, y el método de CITAP, o siempre se me olvida todos los días. Es un detergente catiónico, fíjense, el método de Edwards o de SDS es utilizando un detergente aniónico, es el sulfato de sodio, y ¿cómo se llama esto? El CETAP, que es un detergente catiónico, aquí podemos ver, se llama bromuro de hexadesil trimetil amonio, ¿sale? O bromuro de cetil trimetil amonio, ese es el CETAP. A ver, les repito, bromuro de cetil trimetil amonio, ¿sale? O ya me he llamado como CETAP, con detergente catiónico. Y ahí disculpen que siempre se me olvida, pero ya uno se acostumbra a veces nada más a decir CITAP, 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 y se va la onda. Entonces, fíjense, cuando uno trabaja con plantas, y eso créeme que tengo años trabajando con prácticamente, digo yo, fíjense, soy QVP y nunca me gustó el área clínica, nunca. Y a lo que me dediqué mi primer trabajo fue en la industria, en un laboratorio agrícola, en un laboratorio de biología molecular. Y pues me dedicaba a extraer DNA precisamente de plantas para hacer análisis de virus y de bacterias. Entonces, el método más común en la industria es con CITAP, por ciertas ventajas. Tenemos menor contaminación, está estandarizado y validado en la mayoría de labs que usan plantas, aunque podemos tener el riesgo de tener menores rendimientos en la extracción si no cuidamos, por ejemplo, algunas concentraciones clave de algunos reactivos, se nos puede coprecipitar con las proteínas, entonces es tan bueno. Pero sí nos da la ventaja de tener una menor contaminación y el rendimiento, dices, bueno, pues si obtuve poquito no importa, porque ya las técnicas, por ejemplo, donde se utiliza la PCR, pues ya con unos cuantos nanogramos que tenga será suficiente pues, para que yo pueda tener un resultado. El método de SDS, que es el que viene en su manual, nos va a dar la ventaja de un mejor rendimiento, pero corremos el riesgo de tener un poco de mayor contaminación, sobre todo cuando se trata de extraer DNA a partir de semillas. ¿Por qué? Porque a veces se nos van muchos almidones al medio, entonces nuestro DNA queda contaminado o atrapado con almidones. El CETAP lo que va a hacer es que va a precipitar esos almidones y pues nos va a dejar un poco más limpio el extracto. Por eso es que tiene un menor índice de contaminación. Entonces, estos son los dos métodos que se utilizan rutinariamente y pues por la práctica nos vamos a enfocar al método de SDS, ¿sale? Son muy poquitas las variaciones que tienen, principalmente les digo aquí con CETAP es la ventaja de que atrapa almidones y también polifenoles, que los polifenoles son los que nos dan también un montón de ruido y créanme que no les deseo que se topen con eso porque van a tener que alargar el proceso, ¿bien? Bueno. ¿Cuáles son las etapas básicas? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Muy bien. Entonces, duda, curiosidad, también se valen, ¿eh? Aprovechen que tenemos tiempo porque pues esta práctica se va a hacer una parte importante, que es la cuantificación en el laboratorio. Entonces, ahorita pues vamos dando la introducción y una práctica casera que es corta realmente. Seguros no hay dudas, ya pueden ir a extraer DNA sin que les diga el protocolo. Bueno, entonces, ¿cuáles son las etapas básicas? Sale de la extracción del ADN en plantas. Primero tenemos que tener en cuenta la lisis de pared, que es muy importante, y membrana. ¿Cómo puedo hacer para romper la pared celular?
¿Cómo se les ocurre? Miren, cuando, por ejemplo, quiero extraer ADN de un tejido animal, sobre todo de un cultivo celular, prácticamente agarro una solución que ya venden, incluso, o sea, ya venden kits para esto, y si no, pues la puedo hacer yo. Principalmente son algunos detergentes, puede ser fenol, y simplemente agarro, le pongo unas gotitas y se rompen todas las membranas y ya me salió casi. Mi DNA, obviamente impuro, necesito purificar. Pero cuando yo tengo una extracción de plantas, incluso venden unos aparatitos que tienen unos resortes que hacen este movimiento, una agitación, ¿sale? Y se le pone incluso balines, ¿sale? Te venden balines, pueden ser desde perlas de vidrio, pueden ser pues, balines obviamente de un metal por ahí. Y lo que hace ese balín es romper, incluso se recomienda que se congelen a menos 70 grados, sale el tejido de planta, se ponga en contacto con esos balines de tal manera de que lo metamos en una agitación y me forma un polvito bien delgadito. Otros protocolos agarran nitrógeno líquido, se lo ponen directo a la planta y comienza uno a romperlo hasta formar un polvito bien finito y él le agrega las soluciones con las que se va a extraer el ADN. Y otros de plano, como yo les pedí, hasta después tienen un tejolote, pues con un tejolote, si usamos una piedra que por ahí se encuentren, el chiste es que tenemos que romper la pared. ¿Cómo la rompemos? Pues nada más, nada menos que por acción mecánica, ¿sale? Le ponemos acción mecánica y empezamos a macerar. La lisis o ruptura de la pared se hace con ayuda de acción mecánica, desde la maceración simple, con un mortero, un pistilo, o bien ya con la ayuda de equipos que nos ayudan a agitar y auxiliándose principalmente de congelación del tejido. Luego tenemos también la lisis de la membrana. ¿Cómo rompo la membrana? Porque a lo mejor ya deshice toda la pared, pero ahora ¿cómo le hago para romper la membrana? Bueno, pues utilizo un detergente. ¿Sale? Este detergente, ya les enseñé, puede ser un detergente con SDS o con ZAP. Además de esto, voy a tener que agregar en esta primera etapa un agente quelante. ¿Para qué? Porque resulta que cuando las plantas perciben señales de daño, que se llaman patrones moleculares asociados a daño, DAMPs, inmediatamente van a secretar un montón de enzimas. Dentro de estas enzimas vamos a tener también a las nucleasas, y las nucleasas lo que van a hacer, pues su función lo dice, es romper ácidos nucleicos, así como hay proteasas que rompen proteínas, aquí va a haber nucleasas. Y estas nucleasas funcionan con cofactores, con cofactores que son cationes divalentes. Entonces, lo que yo agrego aquí también son agentes quelantes para atrapar esos iones, ¿sale? Esos cationes divalentes, y de esa manera yo reduzca la actividad de estas nucleasas por quitarles el catión, el cofactor, y entonces pues yo asegure que voy a tener un DNA íntegro. Obviamente tengo que agregar una solución amortiguadora, que esta solución me permita mantener el pH y pues que no vaya a estar ahí afectando, ¿no? mi biomolécula, porque al final la requiero íntegra. Después tengo que separar, ¿sale? Tengo que separar los componentes orgánicos pequeños, los componentes hidrofóbicos, utilizando una solución de cloroformo alcoholisoamílico. Esta solución me va a ayudar entonces a llevarme todos los metabolitos que son principalmente hidrofóbicos. Y dentro de ellos también me va a ayudar a llevarme a los fenoles, y esto se da principalmente por el alcohol isoamílico. Les digo, en las plantas es algo muy común que se van a enfrentar a la contaminación por fenoles, que también van a estar dados principalmente por la ruptura del tejido de la hoja. Entonces, por eso les digo que hay que ser muy rápidos, ¿sale? Hay que ser muy rápidos para que no se nos vayan a empezar a formar muchos fenoles y polifenoles, ¿sale? Que eso es lo peor, porque de plano contaminan horrible. Después, obviamente, pues al agregar cloroformo a una fase acuosa, pues se nos van a formar dos fases. Y y también en el cloroformo y el isoamílico nos van a ayudar a precipitar las proteínas. Entonces, después, obviamente, se van a formar dos fases por pura físico-química, y en la fase superior, que es la fase acuosa, es donde va contenido nuestro DNA, ¿sale? Entonces, este DNA lo vamos a recuperar con mucho cuidado de esta fase superior, y posteriormente, ¿cómo puedo recuperarlo? Porque en esta fase 3 va a estar soluble. ¿Cómo lo recupero? Pues cambiando la constante dieléctrica del medio. Fíjense, aquí me falta una L, perdón, me lo comí.
Cambiando nuestra constante dieléctrica, ¿en cuántas prácticas cambiando esta constante nos ayuda o nos ha ayudado el etanol para cambiar la constante y precipitar una biomolécula? A ver, ¿quién se acuerda? Hemos agregado etanol. En la de los... Ay, ya se me olvidó, ya vi. La pasada que hicimos. Ah, pues no sé. A ver, pues La de obtención de glucógeno a partir del hígado. obtención de glucógeno, muy bien, que inducían la floculación. Y la otra que a lo mejor no nos sirve para purificar, o sea, para obtener una proteína funcional porque pues, se va a dar en la torre, pero sí para pues que ustedes vieran el efecto de los disolventes. ¿Se acuerdan en RP2? En reacciones de proteínas 2, que eso lo hicieron en el laboratorio. ¿Vale? Bueno, y luego tenemos entonces, vamos a precipitar el DNA de esa fase acuosa, obviamente hay que separar la fase acuosa, y ya que tenemos el DNA precipitado, eso lo logramos con centrifugación, para que se nos forme el botoncito, eso ya lo vieron en glucógeno 2, también en la obtención de glucógeno, perdón, y luego ese precipitado, ese botón que le llamamos a veces ya técnicamente de manera rutinaria en los laboratorios, se lava con etanol al 70%, una o dos veces, y posteriormente se seca, tampoco hay que dejar secando mucho tiempo, y se solubiliza dependiendo cuándo y para qué sirve, para qué queremos ese DNA. ¿Cuánto? ¿Por qué? Porque si lo quiero para una PCR común y corriente y es para usarse ya, lo disuelvo en agua, obviamente no agua de la llave ni agua destilada común y corriente. Se disuelve en agua ultra pura, sale agua tipo 2 y estéril, de preferencia libre de nucleasas. Se disuelve ahí, puede ser agua inyectable incluso, puede ser amortiguador de citratos, buffer TE, hay algunos otros reguladores. Lo más común es que se disuelva, les digo, en los laboratorios, si se va a utilizar a la de ya, es que lo disolvamos simplemente en agua ultra pura, estéril. Y ya, no pasa nada. Y se puede mantener a 4 grados por N periodo, se puede mantener a temperatura ambiente un par de días, no pasa nada si se les olvidó, extrajeron el viernes y el lunes quieren recuperarlo, no les va a pasar nada a su DNA. O si lo van a dejar para largo plazo, ahí sí se les recomienda que lo pongan en una solución buffer o amortiguadora de citratos, por ejemplo, o de tris-EDTA. Ya ahorita vamos para explicarles qué es el caso del EDTA, para qué nos sirve. Y bueno, ya lo pueden meter a congelar, sale a menos 20 grados, o ya si lo quieren almacenar por mucho tiempo, por un año, pues lo meten o incluso a medio año, pues lo meten a menos 70 grados. El DNA, la ventaja, sobre todo el DNA genómico, también el plasmídico, tiene la ventaja de que es bien estable. Realmente no va a pasar mucho, si les digo, si lo dejan del viernes al lunes, no pasa de que su asesor, su jefe, su supervisor les dé una regañadota, pero hasta ahí, sale, realmente no va a pasar, no se va a degradar en mucho nivel. ¿Cómo sé que no se degrada? Porque he transportado DNA desde el Reino Sueco hasta la NCB, viajando conmigo en la bolsita pocket de un pantalón por 17 horas, y pues obviamente llegando a mi casa lo mantuve ahí en mi recámara hasta que pude ir al laboratorio. Sí, me he traído plásmidos con un virus de plantas con el que trabajé mucho tiempo, no se preocupen, no pasa nada. Entonces, realmente no es muy estable. Sale y venía el plásmido y el DNA genómico, los traía en agua, en un tubito. Esos son mañas que uno como científico tiene que tomar para poder traer sus muestras. Entonces, sí, no pasa absolutamente ninguna situación, ¿sale? Pero pues hay que tener los cuidados y buenas prácticas de laboratorio. Entonces, miren, este es un diagrama general de las fases de extracción del DNA. Hay algunas etapas que se pueden agregar. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con semillas, recuerden que las semillas tienen un almacén de almidón, porque solamente aparte de germinar una planta. Entonces, entre la etapa de maceración, sale del tejido, una vez que ustedes maceran,
Ustedes pueden agregar, por ejemplo, pueden hacer una hidrólisis con proteinasa K para acabar de romper proteínas y también pueden hacer una hidrólisis, ¿sale? Con amilasa. ¿Para qué? Por si son tejidos ricos en almidón, como son, por ejemplo, los cítricos, como son, ¿qué otra cosa? Me parece que plantas suculentas y obviamente las semillas, pues nosotros sí es muy recomendado que se haga esa hidrólisis, ¿vale? Porque si no, aunque pongamos CITAP de detergente en lugar de CDS, nos va a costar mucho trabajo quitar esos almidones y pues mucho de nuestro DNA se va a quedar ahí atrapado. Entonces, sí hay que tener mucho eso en cuenta de dónde proviene esto. Ok. ¿Cuáles son los objetivos de la práctica? Extraer, caracterizar y cuantificar el ADN de una muestra vegetal. Fíjense, se les va a enseñar a hacer todo esto, a extraer, a caracterizar y a cuantificar, a ver la composición, ¿sale? Bueno, además a entender el comportamiento del ADN, ¿sale? Con la luz para que ustedes tengan su espectro característico y con este espectro ustedes puedan evaluar la pureza de su extracto. Entonces, una práctica muy bonita. ¿Alguna pregunta de todo esto? Yo, profe, yo. Ajá. Oiga, profe, ¿y los cromóforos de ciertas plantas no intervienen ahí en el espectro? ¿O cómo se le... de tu experiencia, cómo los eliminarías? Sí, de las antocianinas y clorofilas generalmente no van a interferir, se van a quedar en la fase de cloroformo alcoholizoamílico. Eso sí, me ha tocado porque he trabajado con tejidos de diferente pigmento. Lo que sí le digo son los fenoles, eso es lo peorcito que le puede pasar a uno. Los pigmentos no tanto porque esos forzosamente se quedan aquí en cloroformo, son totalmente hidrofóbicos. Pero el caso de los fenoles, precisamente por los OH, se logran pasar a la fase acuosa. ¿Y cómo los quito? Esos, después de que, por ejemplo, hago la recuperación de la fase acuosa, inmediatamente me voy a dar cuenta de que están cafés, que la fase acuosa se empieza a ver amarillita. Desde un momento que está amarillo, yo tengo que hacer aquí un paro, una etapa de stop. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Antes de continuar, le voy a agregar acetato de sodio concentrado, sobresaturada la solución. Y ese acetato de sodio lo que me va a hacer es únicamente precipitar el ADN, pero me va a dejar solubles a los fenoles. Entonces ya puedo continuar con esta separación. Esta fase de acetato la tengo que dejar aquí al menos medio día a 4 grados. Entonces, la verdad que es una perdera de tiempo y pues sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con que no se nos vayan con la rapidez de extracción. Pero los otros pigmentos no, yo nunca he tenido experiencia de interferencia. Ah, ok. Gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, vamos a ver la parte del protocolo ya que ustedes harían ahí, ya con las soluciones que se harían con lo que nos dice el manual. A ver, ¿quién me ayuda a ir explicando este esquema? Traté de hacer lo más Mickey Mouse que se pudiera. Ya les expliqué ahorita las etapas, pero vamos a ir viendo los reactivos. Bueno, yo explico el 1. Está bien. Bueno, el primero dice que es la maceración de tejido con tri-CDTA y NaCl. ¿Qué es el NaCl? Cloruro de sodio. Y pues por lo que usted nos explicó, es para romper la membrana celular, que va a ser pues por acción mecánica. Antes fíjate, aquí todavía no vas a romper la membrana. ¿Qué vas a romper? Antes de la membrana que está en las plantas. La pared. La pared celular, muy bien. Vamos a romper la pared celular. Y fíjense, aquí, muchas gracias a quien participaron. Aquí tenemos tris. El tris es una molécula que nos va a ayudar a formar soluciones reguladoras o amortiguadoras de pH. Y funciona muy bien cuando queremos regular el pH entre 7 y 8, o hasta 9 incluso, pero en este caso vamos a tener 7 y 4 más o menos. Ajá, a 8 si no me recuerdo. También puede funcionar muy bien en DNA. El EDTA
¿Qué es el LDTA? Seguro en química inorgánica o general, como le llaman en su materia, seguros saben, les enseñaron que es el etilendiamín tetracético. ¿Para qué sirve el LDTA? Es un agente quelante que nos va a ayudar a permitirle, pues creo que había dicho que las enzimas que atacan a los ácidos nucleicos, en este caso puede ser lo que es el magnesio y el, El calcio. el calcio. Exactamente, es un agente quelante, ¿sale? Es un agente quelante que nos va a ayudar, ¿sale? A atrapar a esos iones divalentes que van a ser cofactores de las nucleasas. Entonces, desde ahí lo estamos agregando. El cloruro de sodio, fíjense, vamos a usar dos concentraciones. Esta es nuestra primera solución de extracción, y la solución de lisis. En la solución de lisis tenemos solución saturada de cloruro de sodio y aquí una solución pues, muy baja, 5 milimolar. Esto únicamente nos va a permitir, ¿sale? Mantener la osmolaridad de la solución, ¿sale? Empezar a solubilizar algunas otras cosas que están por fuera de la pared, ¿sale? Luego, aquí podemos hacer una etapa intermedia de la hidrólisis de almidones con amilasa. Ya saben que funciona la amilasa, pues ya saben cuál es la composición del almidón. Y esto les digo, recomendado para tejidos con alto contenido de almidón. Y luego viene la lisis. ¿Quién me describe la lisis? Solución saturada de cloruro de sodio y SDS. ¿Por qué utilizar una solución saturada de cloruro de sodio y SDS para romper a la membrana? Porque eso es la lisis. Ajá. Esta persona podría dar 5 minutitos, es que nos vamos a cambiar de lugar, porque ¿Cómo? es que nos vamos a cambiar de lugar. ¿Quieren 5 minutos en lo que se cambia? Porque van a lavar por favor, profesor. Ok, a ver, entonces déjenme hacer un stop y en lo que sus compañeros se mueven, a las 8:07 regresamos, por favor.
Ok, ¿ya están de regreso? Va que va. Los demás que se tuvieron que mover ya están instalados. Apenas van llegando, profe, ahorita se están instalando. Ok. A ver, mientras los demás váyanme preguntando algo, no sé, una curiosidad, aunque sea. Díganme si, no, o sea, pregúntenme si no me detuvieron en el aeropuerto por andar transportando DNA. Yo tengo una duda, profe. Por ejemplo, pues obviamente hay diferentes, o sea, de una misma especie hay como diferentes tipos de plantas, ¿no? Que se van adaptando. Entonces, usted podría como a partir del ADN, no sé, que se trajo de otro país, podría implementarlo, bueno, ¿cómo decirlo? ¿Podría obtener plantas a partir de ese ADN o no sé, No, haciendo bueno, otro ¿qué es lo que experimento? puedes hacer? Ajá, sí, sí entiendo tu punto. ¿Qué es lo que puedes hacer? Hacer una planta transgénica, eso sí. Eso sí puedes hacer. Traes tu genoma, tu gen que quieres, un tubito, y pues nada. Y ya lo haces la transfección, pues haces el injerto de ADN en el genoma de tu planta aquí en México, por ejemplo. Al final, yo lo que hice fue una planta no un transgénico propiamente, porque el transgénico tienes que asegurar que el linaje, salen las hijas de la planta, pues te siga produciendo la misma característica. Yo hice algo similar, pero te digo, no era un transgénico porque la planta producía semillas y esas semillas ya no tenían lo que te interesaba. Yo traía un virus, ¿sale? Yo he trabajado con virus de plantas muchos años también, y este era un virus de DNA, que fue mi tesis doctoral. Entonces, este virus lo traía clonado en un plásmido, ¿sale? Es un plásmido de una bacteria que se llama Agrobacterium, ya verán, profesor Weman, que es esto de plásmido. Y bueno, es una herramienta súper utilizada en biología molecular, entonces casi se corta y se pega. Y este plásmido me lo traje guardado en un tubito. Otra vez lo traje, ¿qué es lo que hice otra vez? Impregné en condiciones de esterilidad un papel filtro con la bacteria, una gotita de la bacteria, lo guardé en un tubito y lo metí. El truco es meterlo siempre en las bolsitas así de los pockets de los jeans, o bueno, yo traía mi bata, siempre traigo la bata con la que me han visto, esa bata me ha acompañado por muchos años. La pongo en la bolsita de la bata siempre con un guante y algo así como que casi si me detenían era de, me vine del trabajo y trae cosas sucias, ¿no? Pues, y es el punto. No es lo correcto, pero créanme que los científicos a veces hacemos muchas cosas para tener nuestras muestras. Y bueno, ya lo traes y ya aquí en México, cuando regresaban, estaban en una máquina NSB, lo que hacía era ya otra vez poner ese plásmido, sale en la bacteria que me interesaba. Entonces ya la bacteria lo empezaba a producir masivamente, yo tenía esa bacteria y esa bacteria lo que hacía era inocularla en la planta. Esa bacteria lo que tiene de característica es que dentro de la planta libera todo su ADN, libera ese famoso plásmido que ya les explicarán qué es, y el plásmido se integra o integra una parte de ese gen en el genoma de la planta. O sea, al final sí estoy haciendo un tipo, es la misma metodología que seguiría para un transgénico, nada más que por ciertas cuestiones, como es un virus, no prolifera, o sea, no puedo seguir esa línea, aparte no me conviene porque es un virus que causa una enfermedad muy importante en tomates y en chiles, pero eso lo hacía por estudios, ¿no? Más que por otra cosa. ¿Qué pasó, maestro? Profe, y ya que andabas por allá, ya ves que en Noruega hicieron como un banco de semillas para el futuro, ¿no? Para toda la humanidad. ¿No alcanzaste a saber ese banco de semillas? Está en las islas Svalbard, en el norte de Noruega. No pude ir porque cuando la universidad en la que estaba era la Universidad de Agricultura de Suecia, y tenía
toda esa parte está comunicada, ¿no? Ahí, entre estas universidades. Y salía cada año, casi que era el tour para ir a las Islas Svalbard a depositar o a ver cómo se trabajaba. Era en verano porque era el único mes en el que se podía ir. Entonces ya no pude ir porque yo esa vez que estuve allá, bueno, una de las veces que estuve en esa universidad, yo nada más yo estaba inscrito aquí en México, pero iba como estudiante visitante. Y eso era para los que estaban de planta allá, porque se los pagaba como tal el gobierno. Entonces no pude ir, pero sí tuve bastantes conocidos que fueron. Y dicen que era una experiencia muy, muy impresionante. No era decir, ahí es el búnker del fin del mundo y veía semillas de todos los países. ¿Vale? Entonces sí está bastante interesante esa parte. Pero sí, desafortunadamente no me tocó caminar entre osos polares, porque ahí sí hay osos polares. Ok. Bueno, sí. ¿Alguna otra pregunta? Ya casi acabamos la parte dura de esta explicación, ¿eh? Bueno, entonces regresamos, ya nada más en lo que sus compañeros se instalaban. ¿Ya pueden ver la presentación? Sí, profe. Ok, entonces la parte de lisis, ya rompimos la pared, ya hicimos la maceración. Aquí fíjense, aquí tenemos un equipo especializado para el DNA, para que tenga copalines, etcétera. Tampoco les podemos andar dando nitrógeno líquido, pero pues lo vamos a hacer con alguna maceración simple, ¿no? Sí, poniendo como haciendo una salsa. Todo el mundo hemos hecho una salsa y si no, pues es tiempo de aprender porque hay que quedarnos sin comer. Luego, la lisis. La lisis se hace con una solución saturada de cloruro de sodio y sulfato de sodio al 10%, es el detergente. La lisis tiene que ver con la ruptura de la membrana, principalmente también. ¿Qué es lo que me va a generar o qué es lo que me va a hacer? Fíjense, el SDS es un detergente. Vamos a ver otra vez la molécula. Si es que me deja cambiar de diapositiva. Ahí. El SDS es una molécula, fíjense, al final es una cabeza polar, es el de sulfato, y tengo una cabeza una cola no polar, ¿vale? Parece casi un fosfolípido, no es fosfo porque no tiene fosfato. ¿Qué le irá a hacer? ¿A dónde irá a actuar? ¿Quién me dice? ¿Cuál será su blanco de acción de mi detergente? ¿Y cuál es la función de una solución saturada? ¿En qué me va a ayudar? Porque al final, fíjense, aquí hice una maceración, pero no estoy rompiendo en exceso. Entonces, tengo mucho tejido muchas células que no se han roto. Estoy aquí en esta primera parte, disgregué y sí empecé a romper la pared celular, pero aquí también todavía me quedan células con cierta cantidad o están un poquito íntegras todavía. ¿En qué me ayudarán estas soluciones? Piensen en el SDS primero. ¿La membrana de qué está hecha? ¿Quién me dice? Las membranas de las células, ¿cuál es su composición? Es una bicapa de lípidos, ¿no? De fosfolípidos, exactamente. ¿Cuál será entonces el blanco del SDS? Pues como quitar esos fosfolípidos. Pues sí, exactamente. Es un lípido también, bueno, es un lípido polar el SDS, ¿sale? Tiene una cola hidrofóbica y tiene una cabeza polar. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a empezar a formar micelas, ¿sale? Va a empezar a hacer estas estructuras, a llevarse los demás fosfolípidos, ¿sale? Y de esa manera es la acción de los detergentes. ¿Se acuerdan cuando les expliqué lípidos que les puse un ejemplo de cómo se quitaba la mugre con un jabón? Y que les dije que las mugres generalmente son residuos hidrofóbicos, por eso es que no nada más con agüita se van a que ponerle jabón y tallar. Y se acuerdan que les dije, aquí se forma una micela y se atrapa la mugre y se lo lleva. Pues igual, aquí como es un detergente, lo que va a hacer es empezarse a llevar la membrana, los mismos lípidos se los va a ir llevando, los va a ir arrancando, lo que va a deshacer la membrana. Y la solución saturada de cloruro de sodio, ¿para qué será? ¿No han hecho ese experimento en biología en el que le ponen, por ejemplo, una solución saturada a una célula de cebolla y ven qué le pasa? O que ponen agua destilada nada más.
¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa, a ver, creo que no se acuerdan, ¿verdad? Entonces, lo que va a pasar es que vamos a inducir la ruptura total de la célula. Fíjense, con el puro SDS voy a romper, y con la solución saturada, ¿sale? Lo que voy a hacer es que ¡pum!, se explote toda esta célula, los organelos, y entonces me va a empezar a liberar todas las biomoléculas que hay. Obviamente a mí nada más me interesa una biomolécula, ¿no? Que es el DNA. Entonces ya rompí todas mis células, ya tengo aquí algo que me evita o me atrapa los iones divalentes que me pueden hacer interferencia, etcétera, etcétera. Ya tengo todas mis biomoléculas expuestas. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue, ¿sale? Es filtrar la muestra y recibir en un tubo. ¿Para qué la filtro? Para quitar todos los restos de tejido, ¿sale? Hay algunas etapas que si tenemos todo a la mano en un laboratorio, en lugar de filtrar, lo que hacemos es una centrifugación corta, nada más de 5 minutos, para quitar todos esos residuos de tejido, ¿vale? Si no tenemos una centrífuga a la mano, lo que hacemos es simplemente una filtra. Entonces, hacemos la filtración y vamos a obtener, ¿sale? Nuestro filtrado va a ser líquido, es una solución acuosa. Obviamente va a ser colorida, porque como dijo el profesor, vamos a tener pigmentos, y dependiendo de dónde estemos obteniendo el ADN, pues puede ser verde si es de hojas, hojas verdes, obviamente puede ser amarilloso, café o rojo. De hecho, se forma rojo cuando son de hojas con alto contenido de carotenos, etc. Después sigue la adición de cloroformo alcohol isoamílico, y este se recomienda que esté frío. ¿Qué le va a hacer el cloroformo alcohol isoamílico? ¿Qué dijimos que va a ocasionar aquí? Nada más piensen en nada más tengan poquito hay más cloroformo que isoamílico, y piensen, aquí rompí toda la célula y liberé un montón de moléculas. Ajá. Hay de todo. ¿Qué le va a hacer el cloroformo alcohol isoamílico aquí? ¿Separar residuos? Separar residuos, ¿de qué tipo? Hidrofóbicos. Hidrofóbicos. Y ustedes, bueno, es una simple extracción, ¿sale? Agregan las soluciones orgánicas y agitan vigorosamente, ¿sale? Y después llevan esto. Obviamente, como es cloroformo, se recomienda que se agite y con mucho cuidado, sin apuntar a su compañero, se abre tantito para que escape el gas y otra vez ya lo vuelven a cerrar. Se lleva a centrifugar a 4000 revoluciones por 10 minutos, y lo que van a observar es la formación de dos fases. ¿Quién estará abajo y quién estará arriba? En la fase acuosa está el ADN. Ajá, en la fase acuosa el ADN, y abajo, ¿qué es la fase qué? Orgánica. Orgánica, van a estar todos los demás residuos que a mí no me interesan. Ojo, lo que van a observar es que se va a formar una interfase, sale aquí una interfase en la fase acuosa y la orgánica, y se ve como blanquita. Esa interfase es vamos a encontrar un montón de proteínas precipitadas. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no andar agitando nuestro tubo ya que salió de la centrífuga. Y fíjense, después tenemos que transferir la fase acuosa a un tubo nuevo, y nos recomiendan no tocar la interfase, y en todos los protocolos van a ver esa recomendación, no tocar la interfase. Con ayuda de una pipeta Pasteur, ¿sale? O con algún otro accesorio que tengamos, una micropipeta, vamos a tomar con mucho cuidado esa fase acuosa, casi toda, sin que nos llevemos la interfase. A veces es mejor perder un poquitito, tampoco tanto, o sea, unos cuantos microlitros, a contaminar nuestra muestra. Como les decía hace un rato, y qué bueno que tocó el profesor Weyman esa pregunta, ese punto, si nosotros desde un inicio observamos, ¿sale? Si optamos con DNA de plantas, observamos que se empieza a ver amarillosa, café, porque pueden hasta café, ese DNA hay que limpiarlo, ¿sale? O empezamos de nuevo, o aquí, así como le recuperamos, le agregamos acetato de sodio, lo llevamos a 4 grados 6 horas y continuamos con el proceso. De otra manera, ese DNA no nos va a servir para mucho, va a ser de muy mala calidad. Ya una vez que agregamos la interfase, que agregamos la fase acuosa a otro tubo, sin tocar la interfase, vamos a precipitar el DNA. ¿Cómo se precipita, jóvenes? ¿Con qué? Con etanol al 96 para modificar su constante dieléctrica. Con etanol al 96 frío de preferencia. Entonces, lo vamos a ir agregando, ¿sale? Y lo que vamos a observar es que vamos a empezar a ver la formación como de unos
hilos, y ahorita quien haga la práctica casera lo va a ver, y les recomiendo que la hagan, los que no la vayan a poder hacer hoy, tienen chance de hacerla, ¿sale? Para que observen, ¿sale? Porque desafortunadamente esto, por cuestiones pues de la pandemia, que ya no nos dio tiempo de poner esta parte, no lo van a hacer en la escuela, únicamente van a hacer, yo les voy a dar el DNA, y bueno, profesores, y ustedes van a tener que hacer sus mediciones. Y obviamente también, si hacen la extracción de este DNA en su casa, van a hacer la medición del DNA y entonces van a comparar, sale cómo sale un DNA extraído ya con un protocolo de laboratorio a un DNA que se hizo una extracción casera. Esa es la finalidad también, ¿no? Para que, si lo hacen en casa, para que ustedes comparen los protocolos de que se hacen en casa con uno de laboratorio que ya tiene todas las condiciones controladas. Entonces, una vez que le agregue el DNA, el DNA letal, voy a ver esos hilos, se van a ver así como tiritas blancas, no como el glucógeno que se observa un flóculo, sino se van a ver así como líneas, nada más, líneas blancas que van a estar ahí flotando. ¿Y cómo las recupero? Bueno, puedo recuperarlas por centrifugación, sería lo más fácil, pero la otra es que puedo hacer nada más una pesca. Ya que vea que se formó suficiente DNA, con una varilla de vidrio o con un pistilo chiquito de plástico o con algo, en tu casa, por ejemplo, con un palillo de madera, yo puedo ir enrollando esos hilos de DNA y de esta manera los recupero, escurro el exceso de etanol, dejo que se seque, no que se seque así al 100%, nada más que vea que ya no se ve húmedo eso que recuperé, y lo disuelvo, sale en una solución de citrato diluida, o les digo, dependiendo cómo es que yo vaya a trabajar, puede ser agua ultra pura estéril, nada más. Aquí en el laboratorio se recomienda que sea solución citrato diluida. Y por ahí les dice en su manual cómo se va a preparar. Esto pues simplemente para disolver. Esta última parte la voy a omitir ahorita porque es la caracterización espectrofotométrica. Nos vamos a quedar hasta acá, a la obtención de mi DNA ya disuelto en citrato diluido. ¿Alguna pregunta o duda de este método? Que es lo mismo que les expliqué, nada más que aquí con las especificaciones del manual. Sí, ¿para qué era el primer cloruro de sodio? Solamente es para mantener las condiciones osmóticas, ¿vale? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Ok, si no hay preguntas, vamos a pasar a un experimento en casa. Ok. Díganme cuando estén listos la mayoría. Vayan sacando sus cosas. A ver, les pedí. ¿Quién pudo conseguir? Voy a quitar tantito la presentación para que cheque qué es lo que tienen. ¿Tienen su material vegetal? ¿Tienen fresas? ¿O qué tienen? Fresas, muy bien. Fresas. Ok, fresas. ¿Tienen bolsa Ziploc o alguna otra bolsa gruesa que se pueda utilizar para macerar? ¿Sí? Ok. ¿Tienen algún rodillo, un tejolote, una piedra? ¿Sí? Muy bien. Eso, exactamente, Pablo. Yo también tengo ese. Ok. Muy bien. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a pasar nuestras fresas, ¿sale? Dentro de la bolsa, unas 6, 8. Si son chiquitas, 8. Si son grandecitas, incluso con 5, para que se hagan un licuado. Más acuérdense de lavarlas. Ah, miren, Marco trae una bolsa de acetato, también está muy bien esa. Si quieres, ponle hasta 2 si tienes, Marco, para que no se vaya a romper. Ok. Entonces, vayan poniendo sus fresas. En la bolsa. ¿Tienen agua a la mano, sus vasitos? ¿Detergente? Ok. Bueno. Les voy a decir primero, pongan sus fresas en la bolsa y les digo entonces. En un vasito van a poner, ¿qué les gusta? Todos tienen vaso jaibolero, no sé qué tipo de vasos tengan.
Traes caballito de tequila, ¿verdad? Marco. Ay, ok, bueno. Sí, de preferencia un jaibolero y bueno, ahorita vemos cómo le hacemos. Van a poner, los que traen vaso chiquito, van a casi que llenar su vaso y lo van a hacer, y los que traen jaibolero van a poner 3/4, sale 3/4 de su vaso jaibolero. Si ven que se les va a salir todo el líquido de la bolsa, entonces nada más la mitad con agua, pónganle agua a su vaso, por favor. Los que puedan vayan prendiendo su cámara, que estén haciendo experimento en su casa, por favor. A ese vasito que le pusieron agua, le van a agregar, ¿sale? 2 cucharadas de sal. Profe, una pregunta. Ajá. ¿Le quito el rabito a la fresa? Ah, sí, de preferencia. Ok, gracias. Ya le agregan 2 cucharadas de sal y le agregan 1 cucharada entera de detergente, por favor. Si no traen detergente líquido, puede ser 1 cucharada de Roma o cualquier otro detergente que traigan. Lo agregan a su vasito y van a comenzar ¿cómo se llama esto? Homogenizarlo. Que no haga mucha espuma. Ok. Muy bien, y ahí lo dejan, ahorita vamos a ocupar. Esa es nuestra solución de lisis, ¿sale? Así lo cuando lo discutan, esa es su solución de lisis. Y fíjense, tienen los mismos componentes, bueno, no son exactamente los mismos componentes, pero, a excepción del cloruro de sodio, pero es prácticamente el mismo proceso, detergente y sal en alta concentración, ¿sale? Entonces, es exactamente lo mismo. ¿Ya tienen toda su solución de lisis preparada? Entonces vamos a poner las fresas dentro de nuestra bolsita que les pedí y vamos a hacer mermelada. Lo que vamos a hacer es, vamos a poner las bolsas y empezamos a triturarlas, ¿vale? Ponemos las fresas en la bolsa y empezamos a amasar. Bien que se haga una mermeladita. Voy a poner la presentación para que vean más o menos. ¿Vale? Fíjense, ¿ya la ven? Ok, fíjense, aquí en la foto 1 es la solución de lisis, la mía se ve color verde porque fue con este detergente Acción Verde. Y aquí la segunda figura es lo que les digo, van a tomar su bolsa y con su rodillo o con su tejolote o la piedra, lo que tengan, incluso con un vaso de plástico, van a empezar a machacar todas sus fresas, ¿vale? Entonces hagan bien una machacadita, bien, como si estuvieran haciendo mermelada. Profesor, ¿la sal se agrega junto con el detergente? Sí, mira, aquí en este vasito vas a tener tu detergente y tu sal y agüita, ¿va?
Ok, profesor. Ahorita nada más, ahorita ponte a macerar todas tus fresas, a machacarlas, que te quede bien homogéneo. Nomás, y póngale fuerza. ¿Qué pasó? Aquí tengo el vaso. ¿Dónde estás? ¿Sabes que no te veo? ¿Quién me está hablando? ¿Marco? Sí, profe. Nada más veo que a ver, ¿qué me dijiste de? No te escuché. Que si lo agito, el vaso Con con una cucharita, un palito. Sale que te quede lo más homogéneo. ¿Ya agregaste el detergente? Ujú. Traten de aplicarle bastante fuerza a su preparado de fresa, sale a su extracto, porque recuerden que tienen que romper las paredes, ¿sale? Miren, así como Alessandra con su botella de agua. Una piedra, Alessandra. Ya lo quise aplastar con la piedra, pero nomás no, ya por eso agarré la botella. Agarraste un carbón, no agarraste piedra. Ok, sí, dele fuerte. Vamos a ver si saben hacer salsa tatemada. Ay, ¿quién sabe agarrar todavía por aquí el molcajete? Yo sí sé. Yo sí sé molcajetear. ¿Cómo van su extracto? A ver. Ujú. Vamos a dar un minutito más. Muy bien. Arlet sí se fue a volar un mortero. Ustedes me avisan cuando van a ver que, o sea, ya está súper macerado. Ustedes me avisan cuando ya vayan teniendo su Gerber. ¿Cómo van, Arlet? Seguro ustedes ya terminaron. No sé quién está. Arlet, ¿con quién está? Son 3. Beatriz, Isa Ajá. y Eliot. Muy bien. A ver cómo va su extracto, porque seguro ya, de ustedes como traen el pistilo, seguro ya le dieron bueno. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer cuando ustedes ya observen su mermeladita aquí bien formada? Le van a agregar, ¿sale? Le van a agregar la solución de lisis, ¿sale? Le van a agregar dentro de la bolsa la solución de lisis y lo van a empezar a agitar, ¿sale? Lo van a empezar a agitar, que no se vaya a desparramar. Lo van a hacer unas 20 a 30 veces, que quede bien agitadito. Traten de no formar tanta espuma tampoco. Profesor, ¿se agrega toda la solución de lisis? Sí, agrégala. Ok. Si sientes Gracias. que se va a salir, vela agregando poco a poquito. Lo empiezan a agitar, así de manera horizontal. Como estuvieran extrayendo, lo están haciendo una extracción realmente. Profe, ¿era macerar las fresas solitas? Sí, primero las fresas solitas, ¿vale? Ajá. Así como le está haciendo Marco Daniel. Exacto. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué proceso están haciendo ahorita? Rompimiento de la pared celular. Bien.
Ok, unas 30 veces. Ya la pared ya la rompieron, ¿eh? Es una macerada. Ahorita la fresa tiene una pared muy pequeñita. Están haciendo la lisis, están rompiendo la membrana porque están poniendo detergente, ¿sale? Después de que terminen de agitar, van a pasar, sale su extracto por un colador, lo reciben en un nuevo vasito, así como está en la imagen 3, ¿sale? Y de esta manera estamos quitando los detritos del tejido o el debris del tejido, que es igual como viene en su protocolo del laboratorio. Y pues obviamente nos vamos a quedar con lo que pase a través de la malla del colador. ¿Cómo van? ¿Ya van, empiezan a filtrar? Vamos a hacer clases de cocina con Silvestre. Créanme que yo sí cocino bien, ¿eh? No es por nada, pero... ¿Quién ya filtró? Que ya haya terminado. Apenas Arlet ahí en la NSB apenas van a filtrar. Ya se le cayó a Arlet Castelán. Ya quedó como chamoyada.
¿Quiénes ya tienen listo su filtrado? A ver, Priscila. Muy bien. ¿Tienes un vasito más grande? O si no, quítale un poquito a ese porque no te va a dar para, agregar etanol. Ah, Si sí, ya ahorita voy por un vasito más grande. si ya se llenó su vaso, pues ni modo, van a tener que tirar la mitad, porque si no, no va a caber el etanol. Sale, déjenlo a la mitad. Con lo que ahorita mostró Arlet, bueno, la cámara de Arlet, es suficiente. Emanuel, tírale un poco, que quede nada más a la mitad, por favor. Está bien, Rodrigo. Rodrigo, en tu cámara son 3 personas. ¿Quiénes están contigo, Rodrigo? Estoy con Eduardo y con Nancy. Ok, muy bien, es suficiente con lo que tienen. Lo pueden desechar a la tarja, solo es jabón con lo demás. A ver, Eliud. No, el vaso no veo. Con eso es suficiente. Ok. Bien. Si ya lo tienen, a ver, Sánchez, Marco, tírale un poquito ese tubo de ensayo. Déjalo un poquito antes de la mitad. Así está bien. Tírale un poquitito más, porque como tienes el tubito de ensayo, no va. Un poquito más, que quede antes de la mitad. Ahí está. Ok, está bien, Ernesto. Ok, entonces, ya todos se dieron cuenta que de preferencia, si tienen vasos jaiboleros, que queden como a la mitad del vaso, ¿sale? No lo ande oliendo, Luis Martínez. Luego, lo que van a hacer, ¿sale? Lo que van a hacer, pongan atención, es agregar por estratificación, y ya eso ya saben a qué me refiero, etanol, bueno, en este caso sería alcohol de farmacia, es lo mismo, ¿vale? Por estratificación, no se ande ahí dando sus buenos días, Luis. Por favor, van a estratificar, y acuérdense que estratificar significa agregar por la pared de manera lenta, más o menos el mismo volumen que tienen de extracto, ¿ok? Entonces van a ir agregando, por favor, etanol. Lentamente, y quiero que observen que cuando comienzan a agregar el etanol, ojo, no tienen que agitarlo, tienen que agregarlo, es una estratificación, lo dejan ahí sentadito donde estén y van a empezar a ver que se van a empezar a formar esto como espumita, como babita, y al final van a empezar a ver que estos se hacen unos hilos que se van hacia la fase del etanol. Estratifiquen directo con la botella su vaso, no vayan a empezar a agregar cucharadas. A ver, el Arlet Castellán, eso es, pongan su vaso en la superficie, por favor. Sale que el vaso esté derecho en la superficie. Vayan agregando un volumen similar. Bueno, ustedes traen el laboratorio equipado, ¿eh? Muy bien, Marco. ¿Ya vieron cómo se observa? Déjalo ahí sentar un ratito. Ok, Ernesto, síguele agregando un poco más y deja tu vaso del extracto en la superficie, Ernesto. Nada más recuerden cuando se estratifica, se mantiene fijo lo que van a estratificar y nada más lo van agregando por la pared, no lo estén volteando porque se va a mezclar. ¿Ya empezaste a ver esos hilos, Manuel Hernández? ¿Sí? Entonces, no lo vayas a agitar, me dice, sí, parece que estás ahí agitándolo también. Entonces, déjalo ahí sentar un ratito, vamos a esperar. Vayan viendo, vayan empezando a tomar fotos de cómo se empieza a formar esos hilos. Esos hilos es su ADN, bueno, el de las fresas, no el de ustedes. ¿Sí lo están viendo la mayoría? Ok, entonces, eso es el DNA. Están haciendo una extracción casera de DNA. Miren, aquí tengo unas fotos de
de cuando dice esta práctica. ¿Así se ve más o menos? Muy bien, Ernesto. Déjenlo ahí que se asiente un poquito. Muy bien, Arlet. Déjenlo ahí que se vaya obteniendo más. Vamos a darle unos 3. Cuando vean que ya que se forma más y más. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No me agite nada. No quiero que se agite. Déjenlo ahí que se quede formado. Con ayuda de una... Ay, se me olvidó decirles. A ver, ¿quiénes están en la escuela? Veo que hay la mitad del grupo. Yo todavía no estoy allá, pero voy a estar allá antes de las 10. Si tienen tiempo, por favor, pasan a mi laboratorio para que les dé un tubito. Y una vez les digo dónde está el laboratorio, en lo que se sienta su DNA, en lo que se completa la extracción. El laboratorio está en ubican todos el mural, ¿verdad? Bueno, así como llegan al mural, así como entran, hacia la izquierda van a ver en la primera rampa que hay una unidad que se llama UDIMET, salió la UDIVI que le llaman. Suben un piso más de eso que dice UDIMET y van a encontrarse, exactamente arriba de la UDIMET, van a encontrarse un letrero de un salón que dice Salón 4-3. Ahí donde vean Salón 4-3, hacia la derecha, giran al pasillo de la derecha y van a ver hasta el fondo está un laboratorio que dice Laboratorio de Protección Vegetal. Ahí me encuentran. Si no he llegado, seguro va a estar alguno de mis tesistas, pero le voy a dar la instrucción que les dé un tubito de 1.5 para que guarden su DNA, ¿de acuerdo? Ahorita, ¿qué es lo que van a hacer? Ya sea con la ayuda de una cuchara o con la ayuda de un palillo, porque sí vi que tenían palillos por ahí, van a empezar a enroscarlo. Eso es como si lo hubieran hecho en el laboratorio, ¿sale? Entonces, lo van a tratar de enroscar lo más que puedan y lo van a poner, pues de mientras, los que están en su casa, en un vasito de plástico, o si tienen algún gelatinero o alguno de plástico desechable. Los que están en la escuela, si pueden, bueno, los que están en su casa, no sé si tengan a la mano por ahí aluminio. En un cuadrito de aluminio lo pueden dejar ahí escurriendo y ya nada más lo envuelven sin que lo pongan pues todo en contacto el palillo, nada más como que le hacen una casita y lo dejan en su refrigerador, ¿de acuerdo? Con un tenedor, profe. ¿Mande? Que lo saquen con un tenedor. Con un tenedor también, si tienen también de plástico. Los que están en la escuela lo dejan ahí en alguno de sus vasitos, nada más lo tapan ahí con una servilletita o algo, ¿sale? Lo ponen en un vasito limpio y ahorita que puedan ir al laboratorio, les doy un tubo para que lo pasen. ¿Quién ya está pescando su DNA? Me muestran, por favor. Nada, me dicen yo porque no alcanzo a ver todas las imágenes. Ya lo tengo. A ver. Muy bien. ¿Qué es lo que sí, ya lo vi? Lo que vas a hacer, te digo, es que lo vas a poner haz una casa, como si le hicieras una casita de aluminio a ese palillo, que no se vaya a aplastar el DNA, obviamente, y lo dejas en el refri a 4 grados. ¿De acuerdo? Y si van a la escuela en estos días, te lo puedes llevar y allá lo disolvemos. Nada más me avisan, por favor, cuando van. O sea, lo que separamos es la babita esa blanca. ¿Cómo? Lo que tenemos que separar es la babita blanca. ¿Ese es tu DNA? Sí. La babita blanca, como dices tú, es son los hilos de DNA que tendrías que haber observado en el laboratorio. Tómenle foto, obviamente. Yo ya les tomé algunas capturas de pantalla. Pero como estoy aquí con la presentación, pues entre que puedo y no puedo. Muy bien, ¿ya terminaron, Eliud? Profesor, disculpe.
Sí. Cuando extraiga el DNA lo pongo en el aluminio, ¿verdad? Como en una casita. Sí, no tengo... Sí, como nos enseña. A ver, muestra tu DNA, ¿ya lo sacaste? Ajá, ahí, saqué mucho. Sí, ponlo en un aluminio, como que le haces ahí una casita, que no se aplaste nada más, y lo déjenlo tantito que se oree un ratito, y ya que vean que se evapora el etanol, ya lo dejan en su refrigerador a 4 grados, y cuando vayan a la escuela, si quieren se lo llevan, y si van en esta semana se lo llevan, y si no lo dejan ahí a 4 grados. Nada más dejen que se oree un poco, por favor. ¿Sale? Que no se... En esto le salió como 1 kilo. Sí, yo creo que ya con eso preparamos para todos los grupos, ¿no, maestro? Sí, hombre, le salió así una bolota. Miren, jóvenes, los que están en su casa pueden dejar el DNA en una copa de esas que le llaman caballitos. Ahí lo pueden dejar. Uh-huh. Sí, los que están en su casa. Ahí lo pueden poner en un caballito y lo dejan. Que se oree, que se seque. Los que estén en la escuela, ojalá tengan algo, un vasito, algo así, pequeño, tiene que ser chiquito para que lo pongan ahí. De preferencia, hay que evitar el aluminio, pero en caso de que no se pueda, entonces úsenlo. ¿De acuerdo, Peques? Por favor. Disculpa, maestro. No se preocupe, maestra, gracias. De hecho, lo que sí, una vez que se seque, sí tápenlo para que no se vaya ya a llenar de polvo y lleguen nucleasas externas, bla, bla, bla. Pues al final es una biomolécula, se puede descomponer. Entonces, si los que están en la escuela, porfa, les digo, yo voy a tratar de llegar exactamente a las 10. Entonces, porfa, para que pasen si tienen tiempo y ya de una vez lo tengan en un tubito de plástico, ¿de acuerdo? Ok, bueno, ¿cómo van? ¿Les gustó la práctica? Ok, ¿ya lo habían hecho en prepa esto? Ya lo vi, María Fernanda, tú sacaste poquito. ¿Por qué creen que salga mucho, como dice la mesa Rocío, salieron kilos? ¿Por qué creen? ¿Por qué les pedí fresa y no les pedí...? Bueno, se puede hacer con cualquiera, este protocolo yo lo he aplicado con otras especies de plantas, pero con fresa es muy didáctico. Con cualquier berry, de hecho, es muy factible de que puedan hacer esto. ¿Por qué lo podrán hacer? Bueno, les voy a dar la pista. Las fresas son organismos octaploides, ya les había mencionado rápidamente hace 8 días, son octaploides, es decir, tienen 8 copias de su cromosoma. Por lo tanto, tenemos muchísimo DNA. Entonces, los berries en general es una característica de estos, ¿sale? Y bueno, de hecho aquí en México saben que hay 2 cultivos que se pusieron muy de moda, que es el aguacate y los berries en la misma zona agrícola de México. Hay mucha investigación en fitomejoramiento de berries y lo que están haciendo es hacerlos hexa y octaploides, ¿vale? Entonces, esa es la razón por la cual en fresa sale demasiado DNA. ¿Alguna pregunta? Voy a dejar de compartir para que pueda tomar otra imagen. Déjenme nada más abrir PowerPoint para dejar ahí las evidencias. Que nos lo enseñen para que se vea bonito. Sí, y que prendan maestro, sus que lo cámaras. enseñen para tomar una imagen, por favor. Sí, prendan sus cámaras, por favor. Todos prendan las cámaras. Enfocar también ahí su extracto, aunque el vasito, aunque ya nada más se vea rojo. Su extracto y su cara, chavos, a ver si sale. Sí. El peinado de Ernesto, mira, saca ahí su montón de DNA. También Jennifer. 3, a ver. Muy bien. Marina, Áviles, no se muevan. Es que no todos están a tiempo. Déjenme nada más, me falta un bloque. Y 1, 2. Listos, pero con ánimo. Dios mío, qué cara. Ya está, jóvenes. Pues bueno, espero les haya gustado. Hay tal vez personas que nunca habían visto DNA, pues este es el DNA. Es una práctica muy sencilla, pero bueno, para que se fijen que podemos hacer biología molecular, entre comillas, desde casa. Entonces, esto mismo, les digo, espero no se degrade.
Por eso les digo, si pueden pasar en cuanto tengan tiempo a la escuela, les doy un tubito de plástico para que se mantenga mejor su DNA. Les puedo dar agua ultra pura para que lo disuelvan también, no hay ningún problema. Y este mismo DNA es el que vamos a comparar con el que les demos que se extrajo con protocolo de laboratorio. Y ustedes, pues ya ahí se va a hacer su discusión. ¿Cuáles son las diferencias, las semejanzas? Porque seguro les va a parecer sucio, pero o sea, va a tener mucha carga de proteínas, fenoles, y a lo mejor el de laboratorio no, ¿sale? Entonces, ¿por qué uno sí, por qué otro no? ¿Cuáles fueron las diferencias? ¿Qué me faltaron en casa? Etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, el informe será pues hasta que tengamos datos del laboratorio. Va a faltar ratito para eso. Entonces, mientras, ¿alguna pregunta? ¿Les queda claro al menos qué es el DNA? ¿Cómo está formado? ¿Dudas? ¿No? Ok. Bueno, pues entonces, si no hay dudas, profesores, no sé si hay alguna otra información. No, yo no Chavos, tengo nada que añadir. Chavos, en un momento se va a liberar el material de DNA plasmídico junto con la bitácora, por favor. Sí, nada, están atentos para el día jueves. Gracias. Okay. Bueno, entonces, si no hay otra cosa, ¿dónde pueden desechar todo esto? El desecho pues va en la tarja, solamente es el alcohol y sal y detergente, no va a pasar nada, el alcohol se va a degradar rápidamente por bacterias ahí en las aguas residuales, mucho acetilcoenzima para ellas, da un poquito realmente. Y... ¿Me permites un momento? Luis, deja de estar manoseando el DNA. Sí, tú, Luis Martínez. Si le estás pasando las uñas encima, estás untándolo con DNAsas y el día que vayas a la escuela no vas a tener nada. ¿Queda claro? Acuérdate que aquí no usaste DTA, ¿eh? Pues no tienes nada de que atrape esos cofactores. Ok. ¿Qué pasó, Santiago Pérez? Profesor, y si por ejemplo, no, yo saqué muy poquito, muy poquito, ¿va a ser necesario que haga más? No, pues así tuviste algún factor que no funcionó. Si tienes material y tiempo, puedes hacer más. Si no, alguno de tus compañeros, quien sacó por kilos, tal vez te pueda compartir. Pero, bueno, vimos que estuviste participando, entonces no hay ningún problema. Ok, gracias. ¿Sí? Ok. Bueno, para evidenciar la participación, aunque sí, pues puede ver que la gran mayoría hizo el ejercicio, les voy a abrir un espacio de una evidencia, le toman una foto a su DNA, por favor, una selfie si gustan, nada más, pues, eso va a ser en Classroom, nada más para que tengamos evidencia de esto, ¿no? También, una foto extra de lo que hicieron. Ok, jóvenes, pues si no hay algún otro comentario, entonces, esta práctica, pues mañana, el jueves les toca DNA plasmídico, luego tenemos presencial, luego tenemos otra discusión virtual de la continuación de esta práctica. Entonces, pues van a ser DNA, van a ser biólogos moleculares en todo el mes de mayo, ¿va? Entonces, pues nos estamos viendo y pues sería todo de mi parte. Gracias, profe. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos el jueves. Nos vemos. Una pregunta. Nos vemos el miércoles, jóvenes. Mañana no hay clases. Ah, sí, cierto. Mañana no hay clases. Mañana no hay clases. Felicidades a sus mamis, ¿eh? Felicidades a sus mamis. Consiéntanlas. Nos veríamos el miércoles a las 7 para la clase de teoría. Por favor. Felicidades a sus mamás, ¿eh? Pero no nada más el 10 de mayo, ¿eh? Todos los días. Todos los días. Yo no sé cada cuándo le digan a sus madres que las aman. Si es solamente cada 10 de mayo, pues eso está mal. Y acuérdense que si son foráneos, aquí algunos, hay que hablarle a los papás